Y entonces, sin más ni más, vamos a estar compartiendo hoy la lectura de un nuevo cuento de Borges, nuevo en esta cuenta, en este canal, no porque sea nuevo, fue un escrito en 1944, que viene a ser si no me equivoco, el tercer cuento que aparece en Ficciones y que es este cuento que estuve buscando un poco de info y básicamente es como, bueno, Borges jugando a la posibilidad de que un autor del siglo XX haya escrito una obra que en verdad es del siglo XVII. ¿Es posible? ¿Cómo es posible que eso pase en, en esta mente de Borges? Pasa. Así que, como les decía, sin más ni más, vamos a la lectura. Esta vez, por el PDF de donde lo descargué, no voy a poder ir subrayando cosas, tengo desactivada la función, así que así nomás será. Entonces dice este cuento de Borges, Pierre Menard, autor del Quijote, dedicado a Silvina Ocampo, amiga de Borges. Antes de comenzar, quiero hacer algo. Quiero chequear una cosita para ver cómo se está viendo. Bueno, sí. A ver, momento. Entonces, ahora sí, sin más ni más, vamos con la lectura. Dice el texto. La obra visible que ha dejado este novelista es de fácil y breve enumeración. Son por lo tanto imperdonables las omisiones y adiciones perpetradas por Madame Henri Bachelier en un catálogo falaz que cierto diario, cuya tendencia protestante no es un secreto, ha tenido la desconsideración de inferir a sus deplorables lectores. Si bien estos son pocos y calvinistas, cuando no masones y circuncisos. Los amigos auténticos de Menard han visto con alarma ese catálogo, y aún con cierta tristeza. Diríase que ayer nos reunimos ante el mármol final y entre los cipreses infaustos y ya el error trata de empañar su memoria. Decididamente una breve rectificación es inevitable. Entonces, esto, ¿no? Pareciera ser que Borges escribe esto como una rectificación a la memoria de su amigo Pierre Menard, que esta Madame Henri Bachelier había hecho un catálogo falaz con sus obras, ¿no? Me consta que es muy fácil rehusar mi pobre autoridad. Espero, sin embargo, que no me prohibirán mencionar dos altos testimonios. La baronesa de Bakú, calculo que se pronunciará así probablemente, en cuyos vendredis inolvidables, y momento, acá tenemos una primera palabra que vamos a buscar, porque no sé qué significará esto. La palabra es vendredis. Vendredis es una palabra francesa que viene a ser como viernes. Bueno, pareciera ser que está muy bien, que significa viernes, tiene sentido en el texto. Entonces me consta que es muy fácil recusar mi por autoridad. Espero, sin embargo, que no me prohibirán mencionar dos altos testimonios, la baronesa de Bacourt, en cuyos viernes inolvidables tuve el honor de conocer al dorado poeta, ha tenido a bien aprobar las líneas que siguen. La condesa Bagnoregio, uno de los espíritus más finos del Principado de Mónaco y ahora de Pittsburgh, Pensilvania, después de su reciente boda con el filántropo internacional Simon Couch, tan calumniado por las víctimas de sus desinteresadas maniobras, ha sacrificado a la veracidad y a la muerte. Tales son sus palabras. La señoril reserva que la distingue y en una carta abierta publicada en la revista Luxe me concede asimismo su beneplácito. Esas ejecutorias, creo, no son insuficientes. He dicho que la obra visible de Menard es fácilmente enumerable. Examinado con esmero su archivo particular, he verificado que consta de las piezas que siguen. Entonces acá
el autor de la obra, del cuento, ¿no? Pareciera ser que es Borges, que está hablando él como en primera persona, va a ser el catálogo de obras de Menard, ¿sí? A ver qué onda. A. Un soneto simbolista que apareció 2 veces, con variaciones, en la revista La Conque, números de marzo y octubre de 1899. Una monografía sobre la posibilidad de construir un vocabulario poético de conceptos que no fueran sinónimos o perífrasis de los que informan el lenguaje común, sino objetos ideales creados por una convención y esencialmente destinados a las necesidades poéticas. Entonces, esto, la posibilidad de construir un vocabulario poético de conceptos que sean creaciones justamente para la poesía. C. Una monografía sobre ciertas conexiones o afinidades del pensamiento de Descartes, de Leibniz y de John Wilkins. Vamos a tomarnos un tiempito para buscar quién es John Wilkins. Cierto que como este archivo está protegido, no puedo copiarlo, no puedo hacer ninguna actividad. John Wilkins fue un naturalista del siglo XVII, fue religioso y naturalista inglés, además del primer secretario de la prestigiosa Royal Society y autor de varios ensayos curiosos, qué sé yo, bueno, sí, un intelectual del siglo XVII. Bien, entonces, una monografía sobre ciertas conexiones o afinidades que hay entre estas personas, ¿no? Descartes, Leibniz y de John Wilkins. Como dato, no sé, me parece habría que chequear un poco a ver qué onda, un poco esto. Tanto Descartes como Leibniz eran racionalistas, ¿sí? Formados en la Europa continental. John Wilkins, acabo de buscar que estaba en Reino Unido, ¿sí? Formaba parte de la Royal Society, donde en general la formación era dentro del empirismo. Entonces tal vez esto de buscar conexiones entre racionalistas y empiristas no está nada mal como idea. D. Una monografía sobre las características universales de Leibniz. Un artículo técnico sobre la posibilidad de enriquecer el ajedrez eliminando uno de los peones de torre. Menard propone, recomienda, discute y acaba por rechazar esa innovación. Una monografía sobre las Ars Magna Generalis, ¿sí? Entiendo que será como el gran arte general, probablemente, de Ramón Llull. Vamos a buscar si existe esta persona. Ramón Llull, chequeemos la data. Cierto que no se puede copiar y pegar. Ramón Llull, sí, efectivamente, Ramón Llull existe. Fue un filósofo de Mallorca del siglo XIII, conocido como Raimundo Lullo en castellano o Raimundus Llull en latín, ¿sí? Acá, bueno, Ramón Llull también figura como nombre también, ¿no? Bien. Después, G. Una traducción con prólogo y notas del libro de la invención liberal y arte del juego del ajedrez de Ruy López de Segura. H. Los borradores de una monografía sobre la lógica simbólica de George Boole. Y un examen de las leyes métricas esenciales de la prosa francesa, ilustrados con ejemplos de Saint-Simon. Bueno, esto, ¿no? Etcétera. Una réplica a Luc Durtain, que habría negado la existencia de tales leyes, ilustradas con ejemplos de Luc Durtain. Una réplica, una respuesta, ¿no? Una réplica a Luc Durtain, ilustrada con ejemplos de esta persona. K. Una traducción manuscrita de La aguja de navegar, cultos de Quevedo, intitulada La boussole de Precieux. Bússola es brújula en Dios francés, y esto no sé qué significará, pero podemos buscar a ver un toque de qué va esto. Cierto, me resulta tan incómodo que no se pueda copiar y pegar. Bueno, pareciera ser que bueno, esta Lausol, no sé cómo se pronuncia, es una referencia propia de Borges acá. Por lo menos la referencia que hay están todas ligadas a Borges. Dice el texto después, un prefacio al catálogo de la exposición de litografías de Carolus Urcade.
M. La obra Les Problems de un problema, entiendo que sea como los problemas de un problema, que discute en orden cronológico las soluciones del ilustre problema de Aquiles y la tortuga. Esto, Aquiles y la tortuga, es algo que uno de los problemas de las paradojas de los Eleatas, que a Borges le encantaba, la paradoja de Zenón. Que de hecho ya lo habíamos leído en el cuento del el clon. Sí, en el cuento del clon me parece que ya figuraba también esta cuestión de... sí, las paradojas de los Eleatas estaban en el clon. 2 ediciones de este libro han aparecido hasta ahora. La segunda trae como epígrafe el consejo de Leibniz, que bien sería bueno que aparezca la traducción también. Que, bueno, no lo puedo copiar a esto como para poder buscarlo. No, no lo puedo hacer. Bien, dice entonces, y bueno, y renueva 2 capítulos dedicados a Russell y a Descartes. N. Un obstinado análisis de las costumbres sintácticas de Toulet. Menard Recuerdo declaraba que censurar y alabar son operaciones sentimentales que nada tienen que ver con la crítica. O una transposición en alejandrinos de Simeteria Marín de Paul Valéry. Una invectiva contra Paul Valéry. Buscamos qué significa invectiva. Es un discurso oral escrito que contiene una censura violenta, agria y dura contra alguien o algo. ¿Sí? Eso es una invectiva. Entonces, una invectiva contra Paul Valéry en las hojas para la supresión de la realidad de Jacques Reboul. Esa invectiva, dicho sea entre paréntesis, es el reverso exacto de su verdadera opinión sobre Valéry. Este así lo entendió y la amistad antigua de los dos no corrió peligro. Hermosa idea. Q. Una definición de la condesa de Van Noregio en el vitorioso volumen Las locuciones de otro colaborador, Gabriele D'Annunzio, que anualmente publica esta dama para rectificar los inevitables falseos del periodismo y presentar al mundo y a Italia una auténtica efigie de su persona tan expuesta, en razón misma de su belleza y de su actuación, a interpretaciones erróneas o apresuradas. R. Un ciclo de admirables sonetos para la baronesa de Bakú. Y S. Una lista manuscrita de versos que deben su eficacia a la puntuación. Ok. Dice entonces la nota número 1, Madame Henri Bachelier enumera asimismo una versión literal de la versión literaria que hizo Quevedo de la introducción a la Vie de Bot de San Francisco de Sales. En la biblioteca de Pierre Menard no hay rastros de tal obra. Debe tratarse de una broma de nuestro amigo mal escuchada. Hasta aquí, sin otra omisión que unos vagos sonetos circunstanciales para el hospitalario o ávido álbum de Madame Henri Bachelier, la obra visible de Menard en su orden cronológico. Paso ahora a la otra, la subterránea, la interminablemente heroica, la impar. Entonces hasta ahora nombramos la obra como el canon oficial y ahora vamos a ver un poquito qué pasa. Dice Borges, la subterránea, la obra heroica, interminablemente heroica, la obra impar. También hay de las posibilidades del hombre la inconclusa. Esa obra, tal vez la más significativa de nuestro tiempo, consta de los capítulos 9 y 38 de la primera parte del Don Quijote. ¿Sí? Pierre Menard escribió el capítulo 9 y el capítulo número 38 de la primera parte del Don Quijote. Y de un fragmento del capítulo 22. Yo sé que tal afirmación parece un dislate. Veamos un poquito, don Borges, qué significa la palabra dislate. Es un dicho o un hecho que no tiene razón ni sentido. Entonces, esta afirmación parece un dislate. Justificar ese dislate es el objeto primordial de esta nota. Hoc, entonces, el sentido del Pierre Menard, autor del Quijote, que es autor de 2 capítulos completos, ¿sí? El 9 y el 38, pero escribió un fragmento del capítulo 22. Es un dislate, este artículo, para poder explicar un poco de qué va esto. Entonces, nota al pie de página, tuve también el propósito secundario de bosquejar la imagen de Pierre Menard,
pero ¿cómo atreverme a competir con las páginas áureas que me dicen prepara la baronesa de Bakú o con el lápiz delicado y puntual de Carlos Ourcade? Dos textos de valor singular inspiraron la empresa. Uno es aquel fragmento filológico de Novalis, el que lleva el número 2005 en la edición de Dresden, que esboza el tema de la total identificación con un autor determinado. ¿Sí? La total identificación con un autor determinado. Momento. Voy a continuar en un instante. Necesito modificar algo para poder subrayar el texto. ¿Sí? Así que un segundito. No voy a desconectar, me voy a seguir conectado. Porque la verdad es que me resulta muy difícil poder hacer el estudio sin poder subrayar. A ver si ahora podemos seguir. Sí, ahí está. Bien. Entonces era muy sencillo lo que había que hacer. Solamente que yo no lo había hecho. Entonces ahora sí podemos buscar. Bien, claramente nos hemos salteado, según el artículo, según el PDF este, salteamos el acercamiento a Al-Mustasim, así que eso va a ser la lectura que vamos a hacer en otro momento. Pero ahí está. Entonces ahora sí, podemos continuar con la lectura, porque ahora vienen cosas interesantes y me gustaría poder subrayarlo, ¿sí? Para que sea más sencillo. Entonces esto, acá vamos. Esto entonces, un fragmento filológico de Novalis, ¿sí? Esboza el tema de la total identificación con un autor determinado. Otro es uno de esos libros parasitarios que sitúa a Cristo en un bulevar, a Hamlet en la Canaverie o a Don Quijote en Wall Street. Otro es uno de esos libros parasitarios que sitúan a Cristo como a personajes muy importantes en lugares que nada que ver, ¿no? Como todo hombre de buen gusto, Menard abominaba de esos carnavales inútiles. Solo apto, decía, para ocasionar el plebeyo placer del anacronismo. Entonces, aptos para ocasionar el plebeyo placer del anacronismo, o lo que es peor, para embelezarnos con la idea primaria de que todas las épocas son iguales o de que son distintas. Más interesante, aunque de ejecución contradictoria y superficial, le parecía el famoso propósito de Daudet: conjugar en una figura, que es Tartarín, al ingenioso hidalgo y a su escudero. Entonces, momento, buscamos un poquito qué significa esto de Tartarín, porque desconozco por completo. Momento que no estoy pudiendo. Acá. ¿Qué significa Tartarín? Tartarín es un personaje ficticio protagonista de la novela Las aventuras prodigiosas de Tartarín de Tarascón. No sé si será exactamente eso a lo que está haciendo referencia Don Borges acá. Entonces esto, conjugar en una figura que es Tartarín al ingenioso hidalgo y a su escudero, quienes han insinuado que Menard dedicó su vida a escribir un Quijote contemporáneo, calumnian su clara memoria. No quería componer otro Quijote, lo cual es fácil, sino el Quijote. Inútil agregar que no encaró nunca una transcripción mecánica del original, no se proponía copiarlo. Su admirable ambición era producir unas páginas que coincidieran palabra por palabra y línea por línea con las de Miguel de Cervantes. Mi propósito es meramente asombroso. Entonces, vamos a marcar esto. Su admirable ambición entonces era producir una página que coincidiera palabra por palabra, línea por línea con las de Miguel de Cervantes. Mi propósito, dice citándolo a Menard, es meramente asombroso. Me escribió el 30 de septiembre de 1934 desde Bayonne.
El término final de una demostración teológica o metafísica, el mundo externo, Dios, la causalidad, las formas universales, no es menos anterior y común que en mi divulgada novela. La sola diferencia es que los filósofos publican en agradables volúmenes las etapas intermediarias de su labor y que yo he resuelto perderlas. En efecto, no queda un solo borrador que atestigüe ese trabajo de años. El método inicial que imaginó era relativamente sencillo: conocer bien el español, recuperar la fe católica, guerrear contra los moros o contra el turco, olvidar la historia de Europa entre los años 1602 y de 1918, ser Miguel de Cervantes. Hermosa idea. El método, dice, me parte genial esto, ¿no? El método inicial que imaginé era relativamente sencillo y era, bueno, convertirme en Miguel de Cervantes Saavedra con todo lo que eso implica, ¿no? Me parece muy graciosa la idea. Pierre Menard estudió ese procedimiento. Sé que logró un manejo bastante fiel del español del siglo XVII, pero lo descartó por fácil. Épico. Más bien por imposible, dirá el lector. Hermoso. Borges tiró, yo dije épico como diciendo, no se puede, ¿no? Bien, Borges. De acuerdo, pero la empresa era de antemano imposible, y de todos los medios imposibles para llevarla a término, este era el menos interesante. Ser en el siglo XX un novelista popular del siglo XVII le pareció una disminución. Ser de alguna manera Cervantes y llegar al Quijote le pareció menos arduo, por consiguiente menos interesante que seguir siendo Pierre Menard y llegar al Quijote a través de las experiencias de Pierre Menard. Esa convicción, dicho sea de paso, le hizo excluir al prólogo autobiográfico de la segunda parte del Don Quijote. Incluir ese prólogo hubiera sido crear otro personaje, es decir, Cervantes, pero también hubiera significado presentar al Quijote en función de ese personaje y no de Menard. Porque la idea era poder crear el Quijote línea por línea, palabra por palabra, según como hizo Cervantes, ¿no? Pero bueno, él quería excluir esa creación del personaje de Cervantes. Este naturalmente se... Perdón, me perdí. Este naturalmente se negó a esa facilidad. Mi empresa no es difícil, esencialmente leo en otro lugar de la carta. Me bastaría ser inmortal para llevarla a cabo. ¿Qué confesaré que suelo imaginar que la terminó? Confesaré que suelo imaginar que la terminó y que leo el Quijote, todo el Quijote, como si lo hubiera pensado Menard. Noches pasadas, al hojear el capítulo 26, no ensayado nunca por él, reconocí el estilo de nuestro amigo, y como su voz en esta frase excepcional, las ninfas de los ríos, la dolorosa y húmeda eco. Esa conjunción eficaz de un adjetivo moral y otro físico, ¿sí? La dolorosa y húmeda eco, me trajo a la memoria un verso de Shakespeare que discutimos una tarde. Were a malignant and turbaned Turk. ¿Sí? Que, vamos a ver, mi inglés es lamentable, así que vamos a ver, la traducción dice... Momento. Del inglés al español. Donde un maligno y un turbante parece que dice. Bueno, esto. Donde un maligno y un turbante turco. Volvemos al texto. ¿Por qué precisamente el Quijote? Dirá nuestro lector. Esa preferencia en un español no hubiera sido inexplicable, pero sin duda lo es en un simbolista de Nimes, devoto especialmente de Poe, que engendró a Baudelaire, que engendró a Mallarmé, que engendró a Valéry, que engendró a Edmond Teste. La carta precitada ilumina el punto. El Quijote, aclara Menard, me interesa profundamente, pero no me parece, ¿cómo lo diré?, inevitable. No puedo imaginar el universo sin la interjección de Allan Poe, ¿sí? De Edgar Allan Poe. ¡Wow! Y acá viene otra traducción que la vamos a buscar en Don Google porque sí.
Entonces, acá Poe dice, ten en cuenta que esta Varden estaba encantada. Bueno, vámonos a ver. Eh, entonces esto, no puedo imaginar el universo sin la interjección de Edgar Allan Poe, o sin el Bateo Ivre o el Ancient Mariner, pero me sé capaz de imaginarlo sin el Quijote. Hablo, naturalmente, de mi capacidad personal, no de la resonancia histórica de las obras. El Quijote es un libro contingente. El Quijote es innecesario. Puedo premeditar su escritura, puedo escribirlo sin incurrir en una tautología. A los 12 o 13 años lo leí, tal vez íntegramente. Después he releído con atención algunos capítulos, aquellos que no intentaré por ahora. He cursado asimismo los entremeses, las comedias, las galateas, las novelas ejemplares, los trabajos sin duda laboriosos de Persiles y Segismunda y el viaje del Parnaso. Mi recuerdo general del Quijote, simplificado por el olvido y la indiferencia, puede muy bien equivaler a la imprecisa imagen anterior de un libro no escrito. ¿Volvemos? Mi recuerdo general del Quijote, simplificado por el olvido y la indiferencia, puede muy bien equivaler a la imprecisa imagen anterior de un libro no escrito. Postulada esa imagen, que nadie en buena ley me puede negar, es indiscutible que mi problema es harto más difícil que el de Cervantes. Mi complaciente precursor no rehusó la colaboración del azar. Iba componiendo la obra inmortal un poco a la diable, llevado por inercias del lenguaje y de la invención. Yo he contraído el misterioso deber de reconstruir literalmente su obra espontánea. Mi solitario juego está gobernado por dos leyes polares. La primera me permite ensayar variantes de tipo formal o psicológico. La segunda me obliga a sacrificarlas al texto original y a razonar de un modo irrefutable esa aniquilación. A estas trabas artificiales hay que sumar otra, congénita. Entonces, esto, ¿no? La primera ley me permite ensayar variantes de tipo formal o psicológico. La segunda me obliga a sacrificarlas al texto original y a razonar de un modo irrefutable esa aniquilación. A esas trabas artificiales hay que sumar otra congénita. Componer el Quijote a principios del siglo XVII era una empresa razonable, necesaria, acaso fatal. A principios del siglo XX es casi imposible. No en vano ha transcurrido 300 años cargado de complejísimos hechos. Entre ellos, para mencionar uno solo, el mismo Quijote. Muy bueno. Lo difícil de escribir el Quijote es que ya fue escrito el Quijote. A pesar de estos tres obstáculos, el fragmentario Quijote de Menard es más sutil que el de Cervantes. Este, de un modo burdo, opone a las ficciones caballerescas la pobre realidad provinciana de su país. Menard elige como realidad la tierra de Carmen durante el siglo de Lepanto y de Lope. ¿Sí? ¿Qué españoladas no habría aconsejado esa elección a Maurice Barrés o al doctor Rodríguez Larreta? Menard con toda naturalidad las elude. En su obra no hay giganterías, ni conquistadores, ni místicos, ni Felipe II, ni autos de fe. Autos de fe serían acciones de fe, actos de fe. Desatiende o proscribe el color local. Ese desdén indica un sentido nuevo de la novela histórica. Ese desdén condena a Salambó inapelablemente. Un momento, busquemos esto. Salambó es una novela histórica escrita por Gustave Flaubert. Bien, es una novela de Flaubert. Avancemos. No menos asombroso es considerar capítulos aislados. Por ejemplo, examinemos el 38 de la primera parte, que trata del curioso discurso que hizo Don Quijote de las armas y las letras. Es sabido que Don Quijote, como Quevedo en el pasaje análogo y posterior de La Hora de Todos, falla el pleito contra las letras y en favor de las armas.
Bien. Cervantes era un viejo militar. Su fallo se explica. Pero que el Don Quijote de Pierre Menard, hombre contemporáneo de la traición de Clerks y de Bertrand Russell, reincida en esas nebulosas sofisterías, claro. Madame Bachelier ha visto en ellas una admirable y típica subordinación del autor a la psicología del héroe. Otros, nada perspicazmente, una transcripción del Quijote. La baronesa de Bakú, la influencia de Nietzsche. Qué bien. No sabría por qué la influencia de Nietzsche, el eterno retorno, tal vez será por ahí, porque después esto, ¿no? La que dice otros, nada, perspicazmente, una transcripción, escribió lo mismo que el Quijote, y Madame Bachelier tiró como una admirable y típica subordinación del autor a la psicología del héroe. Me parece maravilloso. Bien, dice, a esa tercera interpretación, acá va, que juzgo irrefutable, no sé si me atreveré a añadir una cuarta, que coincide muy bien con la casi divina modestia de Pierre Menard, su hábito resignado o irónico de propagar ideas que eran el estricto reverso de las preferidas por él. Ok, dice esto, fíjense, que condice, acá antes, a esa tercera interpretación que juzgo irrefutable, no sé si me atreveré a añadir una cuarta, pero que la agrega. ¿Cuál es su interpretación? La modestia de Pierre Menard, a su hábito, esto, ¿no? El hábito resignado, irónico de propagar ideas que eran el estricto reverso de las preferidas por él. Dice que no va a tirar su hipótesis y la tira. Hermoso. Rememoremos otra vez su diatriba contra Paul Valéry en la efímera hoja superrealista de Jacques Reboul. El texto de Cervantes y el de Menard son verbalmente idénticos, pero el segundo es casi infinitamente más rico. Más ambiguo dirán sus detractores, pero la ambigüedad es una riqueza. Es una revelación cotejar el Don Quijote de Menard con el de Cervantes. Este, por ejemplo, escribió Don Quijote, primera parte, 9º capítulo. La verdad cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigos de lo pasado, ejemplo y aviso del presente, advertencia de lo porvenir. Redactada en el siglo XVI, redactada por el ingenio lego Cervantes, esa numeración es un mero elogio retórico de la historia. Menard, en cambio, escribe: la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir, es decir, exactamente lo mismo. La historia madre de la verdad, dice, la historia madre de la verdad, la idea es asombrosa. Menard, contemporáneo de William James, no define la historia como una indagación de la realidad, sino como su origen. La verdad histórica para él no es lo que sucedió, es lo que juzgamos que sucedió. Lo cual es como, estoy de acuerdo. Las cláusulas finales, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir, son descaradamente pragmáticas. También es vivo el contraste de los estilos. También es vívido el contraste de los estilos. También es claro el contraste de los estilos. El estilo arcaizante de Menard, extranjero al fin, adolece de alguna afectación. No así el del precursor, que maneja con desenfado el español corriente de su época. No hay ejercicio intelectual que no sea finalmente inútil. Una doctrina es, al principio, una descripción verosímil del universo. Una doctrina es, al principio, una descripción verosímil del universo. Giran los años y es un mero capítulo, cuando no un párrafo o un nombre en la historia de la filosofía. En la literatura esa caducidad es aún más notoria. El Quijote, me dijo Menard, fue ante todo un libro agradable. Ahora es una ocasión de brindis patriótico, de soberbia gramatical, de obscenas ediciones de lujo. La gloria es una incomprensión, y quizá la peor. Nada tiene de nuevo esas comprobaciones nihilistas. Lo singular es la decisión que de ellas derivó Pierre Menard. Resolvió adelantarse a la vanidad que aguarda todas las fatigas del hombre. Acometió una empresa complejísima y de antemano inútil.
dedicó sus escrúpulos y vigilias a repetir en un idioma ajeno un libro preexistente. Estamos hablando que esto en un idioma ajeno, quiere decir, en español, el tipo se dedicó a repetir el Quijote. Multiplicó los borradores, corrigió tenazmente, desgarró miles de páginas manuscritas, nota al pie. Recuerdo sus cuadernos cuadriculados, sus negras tachaduras, sus peculiares símbolos tipográficos y su letra de insecto. En los atardeceres le gustaba salir a caminar por los arrabales de Nimes, solía llevar consigo un cuaderno y hacer una alegre fogata. No me permitió que fueran examinadas por nadie y cuidó que no les sobrevivieran. En vano he procurado reconstruirlas. He reflexionado que es lícito ver en el Quijote final una especie de palimpsesto, y acá es donde Google nos ayuda, ¿qué significa un palimpsesto? Palimpsesto es un manuscrito en el que se ha borrado, mediante raspado u otro procedimiento, el texto primitivo para volver a escribir un nuevo texto. Datazo. Vamos a agregar esta información. ¿Cómo puedo hacer para modificar el tamaño del texto? Capaz que no se puede hacer. No importa, lo vamos a dejar ahí. Y vamos a subrayar la palabra. Entonces, he reflexionado que es lícito ver en el Quijote final una especie de palimpsesto, un manuscrito en el que se ha borrado mediante raspado u otro procedimiento de texto primitivo para volver a escribir un nuevo texto, en el que deben traslucirse los rastros tenues pero no indescifrables de la previa escritura de nuestro amigo. Desgraciadamente, solo un segundo Pierre Menard, invirtiendo el trabajo del anterior, podría exhumar y resucitar esas Troyas. Pensar, analizar, inventar, me escribió también, no son actos anómalos, son la normal respiración de la inteligencia. Wow. Pensar, analizar, inventar son la normal respiración de la inteligencia. Glorificar el ocasional cumplimiento de esa función, atesorar antiguos y ajenos pensamientos, recordar con incrédulo estupor que el doctor Universales pensó, es confesar nuestra languidez o nuestra barbarie. Hermoso esto, ¿no? Ojalá pensar, analizar e inventar fuese la normal respiración de la inteligencia. Pero bueno, acá estoy confesando mi languidez o mi barbarie. Todo hombre debe ser capaz de todas las ideas y entiendo que en el porvenir lo será. Menard, acaso sin quererlo, ha enriquecido mediante una técnica nueva el arte detenido y rudimentario de la lectura, la técnica del anacronismo deliberado y de las atribuciones erróneas. Esa técnica de aplicación infinita nos insta a recorrer la Odisea como si fuera posterior a la Eneida y el libro Le Jardin du Centaure a Madame Henri Bachelier como si fuera de Madame Henri Bachelier. Esa técnica puebla de aventura los libros más calmosos. Atribuir a Louis Ferdinand Céline o a James Joyce la imitación de Cristo no es una suficiente renovación de esos tenues avisos espirituales. Escrito en Nimes, probablemente, en 1939, que Nimes es de donde es Pierre Menard. Esto, ¿no? Interesante como en este texto de Borges es el lector el que redefine la obra, porque Pierre Menard obviamente había leído el Quijote, y se está apropiando, es la interpretación que hago ahora, se está apropiando de la obra al punto tal de que se convierte en un autor de una obra que no es suya, pero que él la hace suya. Cosas para destacar de esta obra, me parece muy interesante, muy divertida la idea de esta interpretación no sé, de la literatura en general. Toma esta parte final que la subrayé, me parece genial esto, pensar, analizar, inventar, son la respiración de la inteligencia, no son actos anómalos, no son una anomalía, no son algo extravagante sería la idea, ¿no? No son anómalos, sino que cuando nosotros decimos esta persona es un doctor universal, esto es Borges, ¿no? En verdad lo que estamos confesando es nuestra languidez o nuestra barbarie, me parece hermoso.
Bien, entonces esto fue el Pierre Menard, autor de Borges, escribe Borges, no, ¿cómo es el nombre? Vamos a leer el texto como corresponde. Seguimos subiendo. Pierre Menard, autor del Quijote. Sin más ni más, te agradezco mucho que hayas acompañado esta lectura, mi lectura estudio de esta obra de Borges. Cualquier cosa, suscríbete, puedes dejar un comentario y espero que estés realmente muy, pero muy bien. Adiós. Bueno, finalizamos. Muchas gracias a la persona que está ahí haciendo de espectadora, que no sé quién sos, pero te agradezco mucho. Y bueno, me voy a mirar un capítulo de una serie y después a dormir. Espero que estés muy bien. Adiós.